En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Parábolas. Vamos a compartir esta serie hasta este viernes. El lunes ya estaremos iniciando con una nueva temática. Estaremos anunciando previamente, es una sorpresa. Parábolas. Hay una que no podemos obviar, la que nos comparte la palabra de Dios en Lucas 18, el fariseo y el publicano. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Nuevamente, Lucas 18, a partir del versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Detengámonos aquí en estos dos primeros versículos para ir avanzando de una manera detenida. Muchos son los que confían en sí mismos como justos. Hoy hay muchos que ponen su confianza en sí mismos y que se catalogan como justos. Pero también hay muchos de estos que confían en sí mismos, que menosprecian a otras personas. O sea, etiquetan a otros con menosprecio que ellos mismos. Eso significa menosprecio, por cierto. Que se estiman ellos preciosos, pero se estiman mucho más preciosos que otros, que valen más que otros. Entonces dice así la palabra de Dios, son estos los que confían en sí mismos como justos. Y luego nos dice, por medio de una parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Dos hombres, dos personas, son iguales. Ambas suben al templo y ambos van a orar. Hay una diferencia. El uno es fariseo y el otro es publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Se ponía en pie allí en el templo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Detengámonos aquí. Primero oraba en pie. Oraba en pie porque de esta manera, pues la voz resuena más en el recinto, en este caso en el templo. Supuestamente oraba consigo mismo, pero era notorio que ese no era su intención. Dios, te doy gracias. Y aquí vemos que la acción de gracias no es para jactarse. Yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque Él siempre me oye, como Jesús le decía a su Padre. Gracias, Padre, porque me oyes, porque siempre me oyes. Yo doy gracias a Dios como un acto de fe, ¿se acuerdan? Que Él dio gracias. Cuando Él recibió aquellos pececillos, aquellos panes, dio gracias a Dios. Después viene la multiplicación de ese alimento, de los peces, de los panes. Él dio gracias. Dio gracias frente a la tumba de Lázaro, recordemos, claro, porque tú siempre me oyes. Yo doy gracias a Dios por todo su bien sobre mi vida. Pero ¿qué es lo que dice? Mira la oración de este. No soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún soy como este publicano. Mire lo que va. Ladrón, injusto, adúltero, ni publicano. O sea, lo peor de todo es el publicano. Luego dice, ayuno 2 veces a la semana. Habla de su propia bondad.
Esto es algo que hemos abordado, ese tema, no de este pasaje, sino de la propia bondad. Cada uno proclama su propia bondad, recordemos, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y lo que hace es proclamar su propia bondad. Y doy diezmos de todo lo que gano. Pero dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba allí, humillado. ¿Qué lo dice? Sé propicio a mí. No estoy digno de estar aquí delante de ti, de estar aquí en tu casa. ¿Pero qué dice? Pecador. El publicano reconoció que era pecador. Jesús luego continúa y dice, os digo que descendió a su casa, el publicano, a se refiere, justificado antes que el otro, o sea, perdonado delante de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿esta parábola de qué se trata? De enaltecerse o humillarse, de aquel que se enaltece o aquel que se humilla. Aquí estamos viendo dos términos que son totalmente contrarios. Y muchos van a la casa de Dios. Y van a la casa de Dios a enaltecerse. Otros a humillarse. Hay una historia de un rey. En 2 Crónicas 26. Seguramente él hemos hablado en un pasado para señalar aspectos concretos. Y aquí, ¿qué quisiera resaltar? Aquí no vamos a ver sino unos muy cortos versículos, básicamente 4 versículos, pero aquí vamos a ir relatando de qué se trata este pasaje. Se trata de un rey llamado Uzías. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 17 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Bueno, la historia de Amasías es una historia, aparte, del cual no nos vamos a ocupar en este momento porque, digamos, no corresponde. Y concretamente queremos centrarnos en esto de enaltecerse o humillarse. Y este es un caso muy peculiar, un ejemplo muy real de lo que significan ambos términos en la práctica, de cómo esto se llevó a cabo en la vida de un personaje, y concretamente como Uzías. Uzías asumió una responsabilidad, la más alta de todas, a la edad de 17 años de edad. Fue rey sobre Judá. Y luego nos dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que busca a Jehová, Dios le prosperó. Uzías era muy joven. Sin embargo, encontramos en Uzías un joven humilde. Era humilde. Podemos entonces, sin duda alguna, concluir en esta etapa de la vida de Uzías, que Uzías se humillaba delante de Dios. Mira lo que dice, persistió en buscar a Dios. No buscó a Dios, persistía en buscar a Dios. O sea, esto era algo permanente en su vida, era una constante en él. La búsqueda de Dios era diaria. Por la mañana, por la tarde, por la noche, buscó a Dios. Entendió en visiones de Dios, me dice así, visionario, pero en visiones de Dios. Tiene una correcta visión de Dios, una correcta visión de sí mismo. Y en los días en los cuales se humilló delante de Dios, o sea, persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó. ¿Qué me cuenta frente a Uzías? Aquí relatémoslo. Uzías era un ingeniero único.
Llevó a cabo obras, mega obras, a nivel de ingeniería, que me las detalla este pasaje según de Crónicas 26, pues ahí les dejo la referencia bíblica. Lleva a cabo esto, lleva a cabo esto otro. Era brillante lo que hacía Uzías. Pero, ¿qué era lo que hacía Uzías? Buscar a Dios. Y Dios le prosperó. Era inteligente. Era sabio, podríamos decir. Pero él ejecutaba, y ejecutó, y ejecutó, y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba en todo. Militarmente, también se fortaleció. Pero ¿qué hacía Uzías? Buscaba a Dios. Trabajaba, ingeniaba, construía, ejecutaba, pero buscaba a Dios. Esa era la constante en Uzías. Y Dios le prosperó. ¿Pero qué ocurre? Ya entramos al versículo 16. Este es el Uzías que se humillaba delante de Dios, el humilde. Mas cuando ya era fuerte, dice el 16, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Prevaricó. Eso no le correspondía a Uzías. Como le iba tan bien en todo, comenzó a usurpar funciones que no eran de su competencia. Ya Uzías estaba creciendo. Ya Uzías estaba, entre comillas, madurando. ¿Eso significa madurez? Quisiera aquí detenerme en algo. A lo largo de tantas décadas que tiene esta familia, a lo largo de varios años en los cuales Dios me ha permitido servirle dentro de esta familia, he visto a muchos de ustedes, a quienes conocí cuando eran niños, inclusive jóvenes. Algunos de ustedes ya están grandecitos, ya son hombres hechos y derechos, hasta tienen familia. Y solamente los conocí cuando tenían 17 años. Muchos de ustedes hasta me mandan fotos cuando tenían esa edad. Digo los 17 en el sentido, porque esa es la edad de Uzías, cuando, claro, asumió esa responsabilidad. Cuando buscaba a Dios y persistía en buscar a Dios, y Dios lo prosperaba. Y los conocí con un corazón humilde. A algunos me estoy refiriendo. Y los conocí buscando a Dios. Muchos me mandan hasta sus fotos ahí en el redil conmigo. Le dije, esta es una foto que nos tomamos cuando yo tenía 15 años, 17 años. Algunos hasta de niños. Han crecido. Algunos seguramente ya tienen 30. Ya tienen 35. Algunos, lamentablemente, hoy tienen un corazón enaltecido. Como si fuera otra persona. Es la misma persona. ¿Es usted ese Uzías que buscaba a Dios? Y que de una u otra manera, cuando dice aquí este pasaje, más cuando era fuerte, pero parece como que, claro, se ha esforzado, como que ha salido adelante. ¿Y saben lo que ocurre en muchas ocasiones? Que el corazón se enaltece, como el de Uzías. Pero ¿saben lo que dice este pasaje? Para su ruina. Por eso Jesús comparte esta parábola. Y todo aquel que se enaltece será humillado. La parábola del fariseo y el publicano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Recuerdan? Aquel que se creía justo y que es menospreciativo. Así comienza esta parábola del fariseo, del publicano. Que se creen ellos mismos justos.
y que menosprecian a otros. Usías menospreció el templo de Dios, menospreció el sacerdocio y él comenzó a usurpar a tomar lo que nunca le había pertenecido, un lugar que Dios nunca le había dado. Se enalteció para su ruina. ¿Saben lo que dice? Porque se rebeló contra Dios. El enaltecimiento es rebeldía contra Dios. Hay gente que no lo ve. Es que como me está yendo bien, entonces yo estoy bien espiritualmente porque me está yendo bien. Mentira. No es así. ¿Cómo culmina la historia de Usías? Versículo 21. No olvidemos que su corazón se enalteció para su ruina. Su cuerpo se llenó de lepra. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y saben, en su sepultura, ¿saben lo que decía? Aún la sepultura de Usías. Aquí yace Usías. No dice rey, el leproso. Así fue conocido hasta el día de su muerte. Porque todo aquel que se enaltece será humillado. Ese es el fondo de esta parábola. Filipenses 2. Es un pasaje muy bello, dice: nada hagáis, dice Pablo, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Humillar. Haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a ello. Usted y yo no somos igual a Dios, somos hijos de Dios, pero no somos iguales a Él y somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Y hay gente que se aferra de esto para no ser humilde, para no ser siervo, para no servir a otros. Pero miren, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estamos hablando de Jesús. Para que en el nombre de Jesús te doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, no delante de ningún fariseo, no delante de ninguno. Dice así: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, me dice. Háganlo todos. Todo háganlo sin murmuraciones, sin contiendas, me dice el versículo 14 de este pasaje que estamos compartiendo de Filipenses 2. Y el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. La sencillez lo habla dentro del marco de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, como el más humilde de todos, el que más humillado de todos, para quien el Padre más ha enaltecido, y así tiene que ser. Y sentó solo uno a su diestra, a su Hijo Jesucristo, para que seamos sencillos. Seamos sencillos, dice. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ser sencillo. Parece sencillo decirlo, ser sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme delante del Señor, como aquel publicano. 1 Corintios 9, Pablo me habla, aquí en 1 Corintios 9. Del versículo 19 en adelante dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice Pablo. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley.
para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, aclara Pablo, ¿no? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto hago por causa de las buenas nuevas de Jesús que yo iba a llevar, para hacerme copartícipe de él. A todos me hago de todo. Al humilde me hago humilde. A todos, dice así el apóstol Pablo. Esto es ser sabio. Porque yo quiero ser copartícipe, me dice así. Pablo nos enseña también de esto. Pero ¿quién como Jesús? Y aquí quizá recordar a mi propio padre, quien se fue a la presencia de Dios hace 17 años. Si yo de alguien aprendí o vi a alguien hoy en día, en mi generación quiero decir, que se hizo débil a los débiles, que a todos se hizo de todo para salvar a algunos, fue a él. Mi padre, un hombre muy inteligente, muy sabio, un hombre muy entendido, muy profundo. Puede sostener conversación con el más profundo que le buscara, con el más profundo de todos, y le enseñaba. Pero también puede estar con el más sencillo y aprender del sencillo y preguntarle al sencillo y preguntarle a la persona humilde cómo se hace esto, cómo se hace esto otro. Y aún hablar como ellos. Llama la atención como cuando estaba con las personas del campo, hombres como el del campo. A él le encantaba, le fascinaba el campo. Mi padre era un campesino más, era uno más de ellos. Y se entendía muy bien, y ellos hablaban muy bien con él, y se reían con él. De esto se trata. A todos me hago de todos, y son lo que dice, para ganar a mayor número. De esto se trata. Y aquel que se humille, aquel que es sencillo, será enaltecido. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, en esta noche, en este día, me acerco a ti, Dios. Señor, como dice tu palabra, y aun como tu siervo, Pablo, me exhorta, pero me abre los ojos frente a la verdad más maravillosa de todas. Jesús, es que tú no te aferraste a ello, siendo igual a Dios, sino Dios que tomaste la decisión de humillarte hasta lo sumo, obedeciendo a tu Padre. Y el Padre entonces te enalteció. Tú no te enalteciste, el Padre lo hizo, tú te humillaste. Pero el Padre te enalteció y te sentó a su diestra y te dio toda autoridad, toda potestad. Y ante ti ha de inclinarse toda rodilla, para que seas Señor de todos y de todo. El Padre te enalteció. Y hoy me exhortas a la sencillez. Como dice tu palabra, ¿cuánto más yo? Que soy tu hijo, Padre, pero lo soy por tu Hijo Jesucristo. Por Él lo soy, no por mí. No, Dios. Tú me has enaltecido, Señor, haciéndome copartícipe del Padre, dándome la paternidad de tu Padre,
y en ti ahora yo soy hijo de Dios. ¿Qué más, oh Dios, qué más honor puedo recibir? ¿Qué más, Señor, qué más glorioso que ello? Pero el ser sencillos, oh Dios, es ser sencillos como tú, Jesús. Eso es lo que quiero, mi Señor y mi Dios. Guárdame el fariseísmo, guárdame el jactarme de mí mismo, guárdame de ello, Dios. Y día a día te doy gracias porque fuiste propicio a mí y eres propicio a mí, como aquel publicano. Así te lo oraba y te lo clamaba. Ahora, mi Señor, mi Dios, tú, oh Dios, mi Señor, el más humilde, el más sencillo de todos, a quien el Padre ha enaltecido, y no te ha enaltecido como el que más ha enaltecido, al único que ha enaltecido al sentarte a su diestra. Ahora, Jesús, bendice a cada uno, te lo pido. Bendice. Bendice para que seamos sencillos como tú, Jesús. Bendice a cada familia. Cúbrelos y protégelos con tu manto. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos una vez más aquí en Abre los Cielos. Si no está suscrito a nuestro canal, lo puede hacer ahí en su dispositivo. No olvidemos nuestro canal oficial, Soy ICT. Mañana los espero con otra parábola. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.